Emiliano, sobre esto, ¿qué puedes abordar, qué puedes agregar? Bueno, yo coincido con Daniel que es muy difícil que se condene a Israel, pero sin embargo, si llegase a condenarse, esto va a demorar muchos años, porque la Corte Internacional de Justicia siempre en los juicios por genocidio se ha tomado varios años, porque reunir evidencias de que ha habido genocidio no es sencillo. No porque no podamos ver las masacres, sino el asesinato de civiles y la imprudencia de muchos soldados invasores en la Franja de Gaza, sino porque esta corte tiene la vara muy alta, es decir, que no a cualquier acto de masacre o de asedio o de invasión o de crimen de guerra lo considera genocidio tan fácilmente. Tiene que reunir muchas evidencias, es un proceso largo, es un proceso arduo. Sin embargo, yo creo que esto ya a Israel, la reputación israelí, ha caído muy bajo, porque nunca estuvo sentado en un banquillo de los acusados, y menos en que se lo acuse de genocidio, y que además lo acuse Sudáfrica, que es un país que ha sufrido el régimen de apartheid, en el cual Israel fue socio del apartheid sudafricano, del régimen racista sudafricano durante los años del dominio blanco del país. Entonces es muy significativo que Sudáfrica es el que acuse a Israel. También, hay que recordar que hay varios países latinoamericanos también apoyando esta medida, como Colombia, como Bolivia, también está Turquía, Jordania, que en general tiene buenas relaciones con Israel, así que es muy importante este proceso judicial, pero también es muy interesante lo que va a hacer Chile, que es denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, no por genocidio, sino por crímenes de guerra. Así que es posible que si no se lo condena por una cosa, se lo puede llegar a condenar por otra. Yo también soy pesimista, no creo que esto suceda tan fácilmente, pero ya estar sentado en el banquillo de los acusados es algo importante, y quizás lo que aspira a Sudáfrica es o a evitar un genocidio mayor o una masacre mayor, porque el mundo va a estar mirando lo que está haciendo Israel y va a estar siendo juzgado, sino también que se puedan establecer algunas pausas humanitarias más prolongadas para poder llevar ayuda a la población de Gaza, que en este momento está atrapada y no tiene a dónde escapar, atrapada bajo los bombardeos israelíes, ¿no? Entonces yo creo que es importante para el curso no solo de la guerra, sino también para que Israel no se salga tanto de la legalidad internacional, que ya lo viene haciendo hace varios años, porque no ha cumplido las resoluciones de la Asamblea General, la cual se le instaba a abandonar los territorios ocupados en Cisjordania, en las alturas del Golán en Siria, territorio que tiene ocupado también en Líbano. Entonces ya varias veces Israel ha violado la legalidad internacional, y esta puede ser una vez más también, se lo condene o no. Pero yo creo que no va a poder, va a tener que caminar con más cuidado a la hora de seguir invadiendo Gaza, ¿no? Maximiliano, gracias, no te vayas, seguimos en breve. Daniel, hablabas ahorita de lo bien que había sido expuesto por la parte sudafricana el caso ante la Corte, y evidentemente Ronald Lamola, ministro de Justicia sudafricano, pues ha subrayado en ese momento que la violencia en los territorios palestinos no comenzó el pasado 7 de octubre con la operación sorpresa Tormenta de Al-Aqsa contra Israel. Él dijo que los palestinos han experimentado opresión y violencia sistemáticas durante los últimos 76 años. ¿Crees tú que este argumento tiene todo el peso necesario? Quizás pudiera ser el más importante si analizamos todo el conflicto desde sus inicios hasta ahora, para que la Corte Internacional de Justicia pues analice los hechos con todo este antecedente, no centrándose solamente con los hechos actuales. Bueno, es que una de las grandes cuestiones ocultas o tapadas a lo largo de todas estas décadas
especialmente desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial y la cuestión colonial pasó a ser algo a exaltar, ¿no?, por parte de Occidente, exaltando la colonización de distintos territorios por el planeta, a de pronto tener que asumir que las colonizaciones eran un grave delito, un grave crimen, y por tanto se abordó los supuestos procesos de descolonización en todo el territorio del planeta. Pues una de las grandes cuestiones es que, claro, durante 75 años que se ha llevado a cabo una colonización por asentamiento de colonos y despojo a la población nativa, que ha sido sancionada, combatida por medio de multitud de resoluciones en las Naciones Unidas, en organismos dependientes de Naciones Unidas, en fin, incluso con grandes organizaciones no gubernamentales, hasta liberales occidentales, ¿no?, que últimamente, en los últimos años, ya declararon al régimen israelí como un régimen de apartheid, ¿no? ONGs que en algunos casos han sido incluso aliadas en la búsqueda de los mismos objetivos o agendas que las potencias occidentales, pero que en este caso incluso pusieron la picota al régimen israelí como un régimen de apartheid. Bueno, pues la gran cuestión es esa, que es que durante 75 años se ha estado encubriendo un gran crimen, ¿no? Y digamos que la gran catástrofe de la supuesta democracia occidental o europea, y en definitiva la gran catástrofe de cómo se ha ido yendo a pique toda esta construcción que yo decía antes de legalidad internacional, de instituciones internacionales, etcétera, ha sido porque la metrópoli occidental de la colonia en Palestina, la metrópoli occidental es toda Europa en su conjunto, solidariamente, junto con Estados Unidos, actúa de metrópoli del artefacto colonial en Palestina, ha ido, digamos, vinculándose a tal punto de los crímenes de ese hijo colonizador, que ha ido derrumbando esa arquitectura que se suponía que tenía que dar luz a toda la humanidad, ¿no? Y entonces, claro, la cuestión de fondo es esa: cómo se ha podido sostener durante 75 años un crimen contra toda la legalidad internacional que dice que eso es un crimen, ¿no? Cómo mediáticamente, hegemónicamente, por los poderes occidentales, a través de la cultura, de la televisión, de los medios, del cine, si quieres, se ha ido encubriendo ese grandísimo crimen contra la humanidad, de lesa humanidad, y esa es la gran cuestión. Eso es lo que en el fondo se está dirimiendo. No se está dirimiendo qué ocurre desde el 7 de octubre, si hay un genocidio o no, si el 4% ya de la población palestina del gueto de Gaza ha sido herida o asesinada, el 4% en apenas menos de 100 días. Eso es obvio que es un genocidio, pero responde a algo, y responde a cómo un crimen de lesa humanidad se ha ido tapando, encubriendo, a pesar de las toneladas de legalidad internacional que obraban en contra de ese proceder, ¿no? Y esa es la clave del asunto. Maximiliano, esto ya pudiera ser una victoria política, porque ya de hecho es histórico, ¿no?, que Israel esté sentado en el banquillo de los acusados, pero ¿crees tú que esto pudiera ser para los palestinos, desde el punto de vista político, ya una primera victoria en su lucha, en su causa de tantos años? Sí, sí, por supuesto, sí, es una victoria para el pueblo palestino, porque esta vez se pone más fuertemente, se evidencia de manera más fuerte que Israel está violando todo tipo de legalidad internacional, y además, bueno, no está permitiendo que ingrese ayuda humanitaria como debería ingresar en Gaza. Entonces sí, se evidencia ante los ojos del mundo de que se trata de esto, ¿no? Pero Israel también está jugando una carta fuerte que creo que no se ha mencionado mucho, es que puso como defensor para dialogar en la Corte Internacional de Justicia a Aarón Barak, que es un ex presidente de la Corte Suprema de Israel. Es un hombre grande, ya tiene 87 años, pero es un superviviente del Holocausto, y es un gran símbolo, porque Israel le quiere decir al mundo: miren que nosotros sufrimos el Holocausto a mano del nazismo, los judíos fuimos perseguidos, masacrados, asesinados, y con esto ya la presencia de este
magistrado ya es un símbolo fuerte, ¿no? Para ocultar un poco los crímenes que ahora están cometiendo en Gaza. Así que yo creo que una cosa no debe tapar a la otra, ¿no? Hay que condenar el holocausto, pero también hay que condenar lo que está haciendo Israel en Gaza, que es algo que está sucediendo ahora, en este momento. Pero sí, yo creo que es una gran victoria para los palestinos, porque se evidencia que Israel vuelve a violar la legalidad internacional, y bueno, veremos qué sucede. Yo no creo que sea condenado, pero ya estar siendo acusado ya es un símbolo bastante fuerte. Daniel, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas destacó la importancia de esta celebración de la audiencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio israelí en Gaza, y lo hizo de alguna manera alimentando cierta esperanza de que lo que pueda suceder allí pues influya positivamente en la opinión sobre ellos, en la imagen internacional. ¿Podría esto realmente conducir a una revisión de la postura de los países europeos occidentales sobre Hamas? ¿O seguirá viéndose Hamas como ese grupo terrorista? Sí, no lo creo. Es decir, hay que entender que esto es un proyecto colonial, en primer lugar iniciado por el Imperio Británico, pero después asumido cooperativamente por todo lo que se llamamos Occidente, Europa, Estados Unidos. Un proyecto de dominación colonial sobre un territorio, no solo el territorio palestino, sino sobre toda la región, con una muralla perimetral que rodea a la fortaleza colonial, que son los regímenes árabes. Esa es la muralla que la rodea. Entonces, ese proyecto, en todo proyecto colonial, y esa es la raíz de la cuestión, los indígenas buenos, los únicos indígenas buenos son aquellos que se han sometido. Y los indígenas que han resistido han sido siempre terroristas. Y eso lo hemos visto no solo en Palestina, por supuesto también la OLP siempre fue terrorista, hasta que llegado un momento la consiguieron cooptar y la llevaron a un acuerdo de rendición, como fueron los acuerdos de Oslo hace 30 años, ¿no? Pero anteriormente también, no solo en Palestina, es decir, el FLN, el Frente de Liberación Nacional en Argelia era terrorista, el Vietcong en Vietnam del Sur era terrorista, todos los movimientos de liberación nacional frente a una colonización han sido terroristas, y eso no va a cambiar nunca. Hasta el último día una metrópoli como es Occidente va a sostener a un artefacto colonial hasta el último de sus días, como sostuvieron al régimen sudafricano hasta que era inevitable ya el colapso, ¿no? Pero Margaret Thatcher y Ronald Reagan recibían al indígena bueno, al que se sometía, a Mangosuthu Buthelezi, que era el reyezuelo de los bantustanes nativos sudafricanos, ¿no? De los negros sudafricanos. Pues como hoy es Mahmoud Abbas, el indígena bueno porque está sometido a sueldo de Occidente, ¿no? Y mientras el indígena malo lo representan los 10.000 palestinos secuestrados en las mazmorras israelíes, o los que resisten con armas tanto en el gueto de Gaza como en los guetos de Cisjordania, y eso no va a cambiar nunca. Eso ha sido así siempre por parte de Occidente hasta el último de los días, y al final se verán obligados a negociar. Y con el que ayer era terrorista, hoy le tendrán sentado encima en la mesa enfrente de ellos, como Nelson Mandela era el terrorista, y al final de la noche a la mañana le tuvieron que sentar en la mesa para negociar al menos la descolonización aparente de Sudáfrica, o al menos que todos tuvieran igualdad de derechos o de voto, ¿no? Y bueno, de hecho fue considerado terrorista hasta mucho más allá, hasta 2008 por la CIA, por Estados Unidos. Entonces, bueno, esa consideración no va a cambiar. Intentarán cooptar. Eso es lo que siempre intenta hacer Occidente, Estados Unidos, cooptar, comprar al indígena que se resiste, al indígena que se rebela, pero siempre le seguirán llamando terrorista hasta que no se someta, hasta que no se venda. Bueno, ya de alguna manera ustedes han abordado el tema de ese margen a la duda, si pudiera salir favorable el caso a favor de Palestina, perderlo Israel, pero Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento británico, una persona bien conocida, tuvo la iniciativa y fue hasta allí, hasta la sesión, y calificó de brillante y de muy bien preparado y presentado el caso.
pero al final en declaraciones que hacía a la prensa daba cierto margen precisamente a eso, a la duda de si realmente podría o no ganar el caso Sudáfrica, atendiendo a todos los acontecimientos y todo el historial que ha existido respecto a Israel. Si lo vemos desde la Organización de Naciones Unidas, el propio Consejo de Seguridad y los vetos que siempre ha dado Estados Unidos y el propio Israel. Ahora bien, ¿por qué este margen a la duda? ¿Por qué este margen a la duda? ¿Por qué esa desconfianza en que la Corte Penal podría fallar con una justicia justa, valga la redundancia? Daniel. Yo creo que... Bueno, yo por lo que he dicho antes, ya lo hemos visto en la Corte Penal Internacional, las maniobras que hubo con el reemplazo, finalizó su mandato de fiscal Fatou Bensouda, la que inició los procesos de crímenes de guerra contra Estados Unidos en Afganistán, contra Israel en Palestina por la masacre de 2014 y otras actuaciones, y en el momento en que se incorporó el nuevo fiscal Karim Khan, británico, los ha aparcado y los ha escondido y no ha avanzado nada el proceso, ¿no? Entonces eso yo creo que va a ser una reproducción. Yo no sabía que Chile estaba preparando también una denuncia en la Corte Penal Internacional. Hay 100 abogados que la prepararon ya. El mismo camino. Y en el caso de la Corte Internacional de Justicia, fíjate, yo creo que las dudas, Jeremy Corbyn lo conoce perfectamente. Jeremy Corbyn ha sido desbancado del liderazgo del Partido Laborista Británico por el lobby sionista británico, que empezó una gran campaña mediática llamándole antisemita. Muchos de su alrededor del Partido Laborista no le defendieron adecuadamente, o no solo eso, sino que le apuñalaron también, y ahora mismo el liderazgo del Partido Laborista británico es completamente sionista, ¿no? Defensor al máximo de Israel. Entonces, quiero decir, Jeremy Corbyn conoce perfectamente los entresijos de los poderes sionistas occidentales. Brevemente, por los cuales, Daniel, para darle... cooptan las instituciones y los organismos internacionales, y creo que ese va a ser un poco también o la demora injustificada, como ha dicho Maximiliano, una demora de años que en el fondo lo que haga es alimentar el genocidio. Gracias, Daniel. Vamos a escuchar a Maximiliano porque correspondía el turno a Maximiliano, pero no lo tenía aquí en pantalla, no veía su señal y te di paso a ti. Maximiliano, bueno, ya escuchaste a Daniel desde Madrid. ¿Algo que agregar sobre esto? Y tengo para ti entonces la última pregunta, porque me parece que hay detrás de todo esto un simbolismo, que sea Sudáfrica, además, quien lleve a la Corte Penal, a la Corte Internacional de Justicia, a Israel. ¿Qué me dices? Sí, en caso de que no falle el tribunal a favor... 2 minutos. O digamos, de que no... Sí, no falle a favor de Palestina o a favor de que lo condene Israel, Sudáfrica puede pedir al Consejo de Seguridad que actúe en caso de que sea condenado Israel, ¿no? Pero enfrentar con el obstáculo del veto de Estados Unidos, pero puede hacer un segundo pedido a la Asamblea General, donde puede llegar a ser, por mayoría, puede llegar a ser expulsado Israel de las Naciones Unidas, como ya sucedió en la Sudáfrica del apartheid. Eso sería una gran victoria para Palestina y bueno, y una gran derrota para esta campaña. Bueno, lo dejamos aquí porque además ya el tiempo se nos agota. Así que agradezco tu opinión, Maximiliano. Escuchamos la esencia de lo que querías expresar aquí en el porqué de las noticias.